tan maravilloso poder reunirnos después de tanto tiempo. Damos gracias a nuestro buen Dios por su misericordia. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema del cual Dios me habló a mí. Dios me habló de esto. Y es una pregunta: ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas a Jesús? Y quizás rápido me responden: mucho. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que el amor bíblico tiene frutos. El amor bíblico tiene frutos. Y el amor siempre nos lleva al lugar donde está Él. El amor siempre nos lleva a Jesús. La primera dirección, la primera cita en el día, la primera palabra, el primer pensamiento, nuestra primera fe, donde vienes a buscar tu auxilio, es el lugar donde tú amas. Yo creo que todos conocemos una historia y quizás la mayoría ya lo vivió cuando estaban súper, hiper enamorados. Y hoy en la época del celular se ven todo el tiempo. Antes no era tanto así, ¿verdad? Pero yo me imagino hoy en la época del celular un recién pero hiper enamorado. Está a una cuadra de la casa de su novia, ya le escribe un mensaje: cuánto te extraño, y le envía un corazoncito. Y en el semáforo, cuando se detiene otra vez, ¿verdad? Y está en su pensamiento la persona que ama. Y si realmente le ama, va a dejar de hacer todo lo que no le agrada a esa persona para hacer lo que le agrada. Y yo creo que es comparable con Jesús, aunque el compromiso con Jesús es muy, muy profundo. Por supuesto, un compromiso de noviazgo que lleva al matrimonio es muy profundo y debe ser muy firme también. Pero Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro despertar. Y yo creo que eso es clave, que Jesús sea nuestro primer pensamiento, que Jesús sea tu pensamiento cuando te despiertas a la noche. Yo me tomé por costumbre que me despierto muchas veces en las noches para atender a mi hijo. Traté de practicar algo muy simple. Simplemente cuando me vuelvo a acostar después de atenderlo, le digo: Jesús, yo te amo mucho. A veces a las 1:30, a las 2:30, a las 4 y a las 5. Jesús, yo te amo mucho. Te amo mucho. Y quiero profundizar eso. Que nuestro pensamiento, hay una canción antigua que dice: nuestro pensamiento eres tú, Señor. Que nuestro pensamiento sea el Señor. Que cuando nos despertemos haya un ardor en nuestro corazón por amor a Él, que nos lleva a buscarlo, que nos lleva al lugar secreto a buscar su presencia.
Es tan lindo escuchar a personas que cuentan su testimonio y dicen, yo me levanté muy temprano y decidí buscar a Dios. Y no sabía todo lo que se venía en el día, pero cuando vi lo que vino en el día, di gracias. Porque si no hubiera buscado a Dios en la madrugada, no hubiera podido con la situación. Pero hoy puedo decir, terminó el día y vencí. Porque Dios estuvo conmigo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que realmente con todo nuestro corazón le busquemos. Que busquemos su rostro todos los días. Que empecemos el día con Él y que no salgamos sin sus instrucciones. Quiero leer un texto de Lucas capítulo 5, verso 15. Dice, Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. O sea, Jesús ya muy famoso. No había televisión, pero la gente ya sabía todo quién era Jesús. Y venía de lejos y madrugaba para hablar con Él, para que los sanara, para que los atendiera. Pero Jesús mantuvo un estilo de vida. Y yo quiero enseñarte ese estilo de vida, porque ese estilo de vida le mantuvo en victoria. Si tú quieres mantenerte en victoria, tú debes aplicar ese estilo de vida a tu vida. Jesús sentía la tentación como tú y yo. Jesús sentía la carne porque Él fue hecho carne. Pero Él tomó esa decisión. Dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Eso no quiere decir que a Él no le importaba a la gente. Eso no quiere decir que a Él no le importaban los enfermos. Pero Él entendió algo. Y eso es lo que hoy yo les quiero enseñar. Hay dos cosas sumamente importantes. La primera, cuando tú vas a emprender un viaje largo, tú tienes que cargar lleno tu tanque. Y cuando cargues lleno de tu tanque, tú sales. Cuando empieza el día, tú tienes que llenar tu espíritu. Tienes que estar conectado con el trono celestial. Porque sin Él nada somos, dice la palabra del Señor. Entonces, Jesús nos enseñó con su propia vida ese principio. Cuando tú llenaste tu tanque, tú estás listo para un viaje largo, con éxito. Pero si vos decís, yo tengo un viaje muy largo, no tengo tiempo para cargar combustible porque voy a perder otros 20 minutos y sales con tanque de un cuarto, vas a salir justo del lugar donde ya no hay más combustible y ahí te vas a quedar. Ahí vas a hacer tu día y eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Cuando uno habla de este tema dicen, mira, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, pero yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo aquello. Y se van y atropellan en sus fuerzas y terminan el día frustrado y fracasado.
Jesús nos enseñó un principio. Aunque había mucha gente que ya le buscaba, aunque había mucha gente que creía que ya no más le necesitaba, Él primero se fue a hablar con el Padre Celestial. Él fue a tener esa comunión con Él. Él fue a hablar con el Padre. Él fue a mirar, contemplar el rostro de Dios y adorarlo. Él fue a entregarle toda la gloria por lo que Él estaba haciendo. Y Él fue y recibió del Padre instrucciones para el día. Y cuando Él salía de su lugar de oración, se iba simplemente a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Sanar un enfermo, sanar otro enfermo, predicar la palabra, hacer un milagro de multiplicación de pan. Todo lo que Él hizo había salido de la boca de Dios. Todas las instrucciones que Él seguía, Dios le había dado. Por eso tuvieron éxito 100%. Cuando aprendemos ese principio, nuestra vida va a empezar a ser exitosa. Ahí en nuestro cuarto de oración, ahí ganamos las batallas, no afuera en la calle. En el cuarto de oración está nuestra victoria. Cuando nos vamos afuera, ya solamente vamos a tomar lo que conquistamos ahí. Hermanos, eso necesitamos entender. Porque si no estamos yendo con un auto sin combustible, y un auto sin combustible lo tienes que empujar. Y si tienes que empujar tu auto, es mejor que te vayas caminando. Y si te vas caminando, no te vas a ningún lado. Esa es la realidad de muchas personas hoy día. Por eso se frustran, por eso se desaniman y por eso abandonan el camino. Jesús nos mostró un ejemplo, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. A Él no le importó para nada la fama. Él nunca se centró en la fama. Él nunca se centró en cuántos me gusta Él tenía. Él se centró en lo que Dios quería. Él se centró en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era atender a esas personas. Pero lo que él aprendió es cuando se hace como Dios te indica. Cuando tú aprendes a escuchar su voz y Él te dice, haz tal cosa con fulano y tal cosa con mengano, y con ese grupo hace tal cosa, siempre sale bien. Y así necesitamos hacer nuestros proyectos. Primero ir junto al Padre y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Esto y esto me están diciendo, pero ¿qué dices tú? Y cuando el Señor nos da la respuesta y Él dice, este es mi proyecto, este que trajiste, poné de un lado y firmame esto, firma este, porque este va a tener éxito y este no. Aprendamos a buscar los proyectos de Dios en su presencia, porque los proyectos de Dios siempre tienen éxito. Por eso Jesús fue 100% exitoso. En Lucas capítulo 10 hay una historia maravillosa del verso 39. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deja sola? Haciendo todo el trabajo de la casa.
Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, y María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. No sé si entienden esta palabra. Jesús no dice que seamos haraganes. Él no enseña aquí a no hacer nada, pero Él sí enseña que hay un tiempo para escuchar a Jesús. Y cuando el Señor nos habla, es el tiempo más importante donde deberíamos dejar todo para oírle atentamente. Ella se había sentado para escucharlo. Y Marta estaba estresada, afanada. Y yo te pregunto hoy, ¿quién aquí se siente Marta? ¿Hay alguien aquí un poco Marta? ¿Y Marías hay acá, Marías? Queremos ser María. Yo creo que tenemos que ser sinceros. Queremos serlo. Pero nos cuesta nuestra humanidad. Decidimos sentarnos a escuchar a Jesús y ya sonó el teléfono, ya pensamos en lo que tengo que hacer todavía y lo que viene mañana, y ya empezamos a levantarnos y hacer y terminamos frustrados y diciendo: ¿qué será que me quiso decir? Porque yo ya me levanté. ¿A quién le molesta cuando a alguien le deja en visto? ¿A quién le molesta? A la mayoría no le molesta cuando les dejan en visto. Claro que les molesta. Y sobre todo cuando vos sabes claramente que vio tu mensaje y ni caso te hace. Yo creo que a nadie le dejamos tanto en visto como a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Señor, yo te pido que tú me hables. Aquí estoy, Señor. Y el Señor empieza a hablarnos y ya estamos en la calle. No dijiste que quería hablar conmigo. Ya ni le escuchamos. Eso tiene que ver con nuestro desamor. Porque si nosotros le amamos con todo nuestro corazón, vamos a estar a los pies de Jesús como María. Ella no estuvo a los pies de Jesús por haragán. Ella estuvo a los pies de Jesús porque amaba la palabra que salía de su boca. Porque entendió que era palabra de vida para su espíritu, que era lo que más necesitaba. Y pensaba que todas las tareas de la casa lo podía hacer después. Pero mientras estaba Jesús, ella iba a ser todo oído. Una tremenda enseñanza para nosotros. Otra palabra está en Juan capítulo 15. Verso 5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. O sea, aquí en esta palabra vemos lo que yo dije del combustible. Una rama que se separa del árbol está muerta. No tiene vida propia. No tiene vida propia. Un hijo de Dios sin la presencia de Dios no es hijo de Dios. Como hijos de Dios
necesitamos su presencia. Esa comunión constante. Y Jesús trata de explicarlo con una planta de uvas, diciendo: yo soy la parte más importante, pero ustedes son las ramas. Y si ustedes se mantienen continuamente conectados, van a traer mucho fruto. Lo importante no es lo que nosotros podamos hacer, lo importante es mantenernos conectados a Él, y lo que va a venir de Él va a traer el fruto, no nuestro esfuerzo. No sé si me están entendiendo. Del tronco viene savia. Cuando ustedes cortan una planta y lo observarían detenidamente en un laboratorio, ustedes iban a ver algo parecido al brazo de un ser humano, con arterias, con todo tipo de funcionamiento. El árbol tiene como venas o arterias todo un sistema cerca de la corteza, donde va para arriba la savia. Es muy interesante. Y cuando se corta una rama, está desconectada. Esa savia que viene de las raíces es la que produce las hojas y produce el fruto. Así que si nosotros estamos en constante comunión con el Señor, la savia del Espíritu Santo y de su palabra fluye a través de nosotros y trae frutos. Frutos de vida eterna, frutos de bendición, frutos de salvación, frutos de amor, frutos de compasión por otras personas, frutos de sanidad, de liberación, de milagros. Trae frutos espirituales, sobrenaturales. Pero si nosotros nos desconectamos de Él, intentamos hacerlo en nuestra fuerza, solo va a tener frutos muertos de lo que nosotros en nuestra fuerza podamos hacer, y no va a tener ningún valor eterno. Pero si nosotros nos mantenemos unidos a Él, vamos a tener ese fruto. Y es tan impresionante, porque esa unidad, si nosotros vamos en el contexto al capítulo 14, viene por la fe y la obediencia. El capítulo 14 repite 3 veces: si ustedes me aman, van a obedecer mi palabra. Ahí el Espíritu Santo va a venir a nosotros. La segunda vez dice: si ustedes me aman, me van a obedecer, y yo y el Padre nos vamos a manifestar a Él. Y por tercera vez dice: si ustedes me aman, obedecerán mi palabra, y el Padre y yo vendremos a vivir en usted. Y Juan capítulo 15 sigue el mismo tema. Si ustedes permanecen en mí, si ustedes me aman, van a permanecer en mí. Van a obedecerme, van a amarme, van a buscarme. Su primer pensamiento voy a ser yo. Su búsqueda va a estar en mí. Ustedes van a tener todo en mí. Y yo les digo, no podemos ser ramas de 2 diferentes árboles. O tú eres del árbol de vida de Cristo, o tú eres de otro árbol silvestre que no es de Cristo. Y la Biblia dice: por los frutos se los conoceréis. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas
que no dan fruto, las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. O sea, Jesús dice, los que se desconectan de mí, se van a secar. O sea, en otras palabras, van a estar muertos. Se van sin combustible. Se secan, se juntan y se queman. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, atiendan bien, cómo uno se mantiene unido, por la comunión y por la obediencia. Mantenernos unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Qué tremenda promesa. O sea, si nuestra comunión con el Señor no se corta, si nuestra comunión con Dios es permanente, si nuestra comunión con Dios es una obediencia absoluta a la voz de su Espíritu, va a haber respuestas poderosas a nuestras oraciones. Quiero volver a leerlo. Si ustedes se mantienen unidos a mí, Jesús está hablando, unidos a Jesús, y obedecen todo lo que les he enseñado, o sea, la palabra de Dios, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Qué maravillosa promesa. O sea, el Señor Jesús nos está enseñando en el primer versículo a través de su propia vida. Aunque había mucha gente esperando, Él siempre hacía primero lo más importante. Él se iba a hablar con el Padre. Él se llenaba con la presencia del Espíritu Santo ahí en su lugar de oración. Él tenía un lugar específico donde se iba a orar. Dicen los conocedores de la historia que cuando estaban cerca del Monte de los Olivos siempre se iba ahí a orar, muy de madrugada. Él estaba orando ahí. Él estaba en comunión con el Padre y el Padre le daba instrucciones. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó esa comunión, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo? Y a partir de ahí, cuando nos levantamos del lugar de oración, estamos listos para hacer la voluntad de Dios. Ahí estamos listos para ir a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y todo lo que hagamos tendrá gran éxito. Juan capítulo 15, 12 dice, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie muestra más amor que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. O sea, si me obedecen. Otra vez, el principio de la obediencia. Acá hay dos facetas muy importantes también. Jesús habla de que Él iba a dar su vida por amor a nosotros. Y yo creo que este es un principio maravillosamente importante. Él lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Por amor al Padre para obedecer su plan. Por amor a nosotros para salvarnos de la perdición eterna. Y yo creo que así mismo, por el amor a Jesús, que nace de la íntima comunión con Él, viene la obediencia, el amor a los demás.
O sea, no nos quedamos en el cuarto de oración. Siempre regresamos ahí. Pero cuando salimos del cuarto de oración, nosotros, así como Jesús, vamos y amamos a la gente con su amor. Y cumplimos el propósito que Él nos encomendó cumplir. A amar a los demás y realmente cumplir su voluntad. Y dar todo por la salvación de otros. Y cuando realmente hemos estado ahí con Jesús y su amor nos ha llenado el tanque, vamos a ir a otra persona y derramar el amor de Jesús sobre esa persona. Esa persona va a recibir también la salvación. Y eso vemos cómo se cumplían Hechos de los Apóstoles. Acá Jesús le está hablando al corazón a sus discípulos. En todas estas palabras que hoy les compartí, Jesús le está hablando al corazón de los discípulos. Él está diciendo, ustedes necesitan la comunión conmigo. Ustedes necesitan darme el primer lugar. Ustedes necesitan llenarse de mí, de mi presencia. Ustedes necesitan seguir mi ejemplo. Y después, al salir de ahí, obedecer por amor todo lo que yo les he mostrado, todo lo que yo les he vivido. Porque Jesús todo lo que enseñó, Él lo vivió en el día a día, en la práctica. Él siempre tuvo compasión. Él siempre se detuvo ante la necesidad de las otras personas. Él nunca rechazó a nadie. El que viene a mí no le echo fuera, Jesús dijo. Él hasta se detuvo ante el endemoniado y tuvo misericordia de él. Él no le importó la pérdida económica de los 400 chanchos o más que se cayeron al precipicio. Ahí podemos ver cuánto él valorizó a aquel hombre galareno, porque lo amó. Yo me imagino, todos le veían con terror, todos esperaban la muerte de aquel hombre, pero vino Jesús. Y cuando Jesús llegó, su corazón ardía en amor. Yo me imagino que esta mañana cuando él estaba orando y el Padre le dijo, vas a cruzar el lago y al otro lado del lago hay un hombre que todos desprecian. Él por algún A o B motivo, por alguna brujería que practicaba, no sabemos, la Biblia no lo dice por qué. Ha quedado endemoniado con miles de demonios. Pero yo a este hombre le quiero usar. Este hombre le quiero libre. Andate ahí. Yo le amo a este hombre. Y Jesús se fue. Y cuando el galareno le ve, los demonios le gritan. Y yo me imagino que de los ojos de Jesús salía amor y compasión. Y los demonios estaban desesperados. Ya sabían que tenían que irse. Y los echó. Y ustedes saben que aquel hombre, aquel día fue restaurado 100%. Y aquel día él regresó y predicó en 10 ciudades, dando testimonio de lo que Jesús había hecho. Y eran 10 ciudades que en cierta manera eran reacio a la palabra. Pero a través de ese hombre, cuando Jesús regresó a esa zona, había mucha apertura. O sea, cuando nosotros estamos en la posición de María, cuando estamos en esa posición que estuvo Jesús, que aunque había mucho trabajo, Él no salía sin revestirse de poder de lo alto,
para hacer la tarea. Cuando nosotros aprendemos ese principio, seremos verdaderamente exitosos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy tantas gracias por tu bondad. Y yo te pido que el Espíritu Santo nos recuerde esta palabra hoy, mañana, en nuestros sueños, en nuestras visiones, que una y otra vez podemos oír a tu Espíritu decir: Jesús te espera, enciérrate con Él. Jesús tiene algo que decirte. El Espíritu Santo anhela hablar a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que tu presencia descienda. Yo te pido en este momento que tu presencia descienda sobre cada uno que anhela que tú lo visites. Yo te pido que tu presencia descienda con poder sobre cada familia que te ha invitado a permanecer en tu casa. De los que están aquí y de los que nos ven por internet. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócalos, tócalos, tócalos. Fluye con poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.